Estimadas autoridades, señoras y señores, muy buenos días. La Universidad Central del Ecuador se complace en darles la más cordial bienvenida al lanzamiento del libro La Universidad Central del Ecuador, una mirada desde el derecho administrativo y la gestión. Una obra que refleja los retos, avances y proyecciones de nuestra institución en el marco de su constante evolución y compromiso con la excelencia académica y administrativa. En esta ocasión tenemos el honor de contar con la presencia de distinguidas autoridades académicas y amigos de la universidad quienes nos acompañan en este recorrido intelectual. Vamos a saludar la presencia de la doctora Caterina Zurita, vicerrectora de Investigación, Doctorados e Innovación. Doctor Silvio Toscano, vicerrector administrativo y financiero. Doctora Ana Lucía Arias, decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. Antes de iniciar, queremos extender nuestro más sincero agradecimiento a todos los presentes, quienes con su asistencia reafirman el valor del conocimiento y el trabajo académico. Esta obra, elaborada por el doctor Silvio Toscano Vizcaíno, vicerrector administrativo y financiero de la Universidad Central del Ecuador, nos invita a reflexionar sobre el derecho administrativo y la gestión universitaria a través de una perspectiva académica, práctica e innovadora. Para iniciar esta ceremonia, tenemos el grado de invitar a la doctora Caterina Zurita, vicerrectora de Investigación y Doctorados en Innovación de la Universidad Central del Ecuador, quien nos ofrecerá unas palabras de apertura. Muy buenos días, señor doctor Silvio Toscano, vicerrector administrativo y financiero, señora doctora Anita Lucía Arias, decana de la Facultad de Filosofía, estimados señores decanos aquí presentes, directores, coordinadores y demás miembros de la comunidad universitaria. Quiero que sepan que para mí constituye una honra inmensa el hacer la presentación de la obra del doctor Silvio Toscano, quien es merecedor de todo mi respeto y admiración. Doy lectura a las palabras preparadas. La educación superior pública se convierte en el espacio que permite a los hombres y mujeres que provienen de hogares humildes recorrer un camino de esfuerzo y dedicación para alcanzar condiciones de vida más dignas. Estas razones apelan a nuestra conciencia para comprender el papel histórico que desempeñamos en el país y en la universidad. Nuestro deber es la defensa y fortalecimiento de la Universidad Central del Ecuador. Por lo tanto, la obra que tengo el honor de presentar es un instrumento académico que busca robustecer a la universidad en su conjunto. El señor vicerrector, doctor Silvio Toscano, en su trabajo analiza de manera interdisciplinaria a la Universidad Central del Ecuador, desde una lectura histórica. El autor plantea un recorrido por los antecedentes institucionales que dieron origen a la Universidad Central del Ecuador. En este punto, es importante recalcar la postura del autor respecto al verdadero origen de la central, que se encuentra en los procesos independentistas liderados por Simón Bolívar. La UCE nace en el Congreso de Cundinamarca el 18 de marzo de 1826. Desde ese momento, la central se caracterizó por ser un espacio diverso, democrático, laico, crítico. Estas características también le han provocado la persecución y clausura orquestada por los distintos gobiernos de naturaleza civil y militar. No obstante, la historia nos muestra que los intentos intervencionistas y de repercusión, ¿no es cierto?, no han podido doblegar a nuestra casa de estudios, porque la razón y la justicia han sido nuestras armas de defensa. El espíritu de la central es rebelde, democrático y al servicio del pueblo. El Ecuador nace como un Estado legal de derecho hasta llegar al Estado constitucional de derechos. En consecuencia, el autor, de manera acertada, detalla y explica desde una visión del derecho administrativo, el marco normativo dentro de
del cual la Universidad Central desarrolla sus actividades sustantivas. Centra sus esfuerzos en la Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto Universitario, por ser las normas jurídicas medulares que nuestra casa de estudios. No obstante, el profesor Silvio Toscano, haciendo gala de la experticia y exactitud que le caracteriza, hace una distinción de los distintos regímenes laborales dentro de la UCE, LOES, LOCEP y Código de Trabajo. Siguiendo la línea argumentativa, Silvio estudia a la UCE como una administración pública. Para esto, empieza definiendo las características doctrinarias de la administración pública en su dimensión subjetiva y objetiva, y su finalidad, que es la procura del bien público. La esencia de este apartado es la explicación que hace el autor de la universidad como un ente público especial, porque se encuentra cobijada por el principio constitucional de la autonomía. El autor realiza reflexiones medulares sobre este principio constitucional. Sostiene que la autonomía universitaria en el país es el producto de la Revolución Juliana en 1925, que siguiendo los principios levantados desde la Universidad de Berlín en 1811 y la Reforma Universitaria de Córdoba en 1918, reconoció este principio a las universidades. Sin embargo, será recién en la Constitución de 1945 que el constituyente la incorporaría en la Carta Política del país. Años más tarde, en 1966, la Ley de Educación Superior consagraría este principio. Finalmente, en la Constitución de 2008 se reconoce la autonomía responsable de las universidades, entendida como una potestad limitada y sometida a control. Sin embargo, Silvio advierte que los extremos que pueden ocasionar una autonomía ilimitada y la autonomía controlada. La primera puede derivar en la anarquía y corrupción, y la segunda en la subyugación y castración del espíritu crítico y democrático de la universidad. El reto es encontrar una autonomía universitaria equilibrada, que permita a las universidades asumir con plenitud su rol histórico, que cumplen como centros de creación y reproducción del conocimiento, con fines académicos de investigación e innovación, para la solución de problemas sociales que aquejan a nuestros pueblos. Actualmente, la Universidad Central del Ecuador cuenta con una autonomía académica, administrativa, financiera y orgánica. Partiendo de estas dimensiones de la autonomía, el texto nos presenta una radiografía de la central para posteriormente realizar un diagnóstico prolijo y aportar con propuestas plausibles que potencialmente se podrían convertir en soluciones a las deficiencias dentro de la universidad, que se han derivado de una administración descuidada de los últimos 10 años. El autor concluye su trabajo dejando en claro que los ciudadanos tienen el derecho a una buena administración pública. La Universidad Central, para cumplir con sus mandatos constitucionales, legales y estatutarios, debe ser respetuosa de los derechos de los estudiantes, docentes, empleados y trabajadores. Tiene la obligación de desburocratizar su gestión. Debe normar y atender las necesidades con base en el principio de igualdad y no discriminación, teniendo como eje transversal los enfoques de género y ambientales. Debe hacer del derecho administrativo su instrumento de gobernanza para garantizar los derechos de todas y todos quienes conformamos la gloriosa Universidad Central del Ecuador. Esta obra nos permite comprender el escenario de la universidad, nos dota de argumentos históricos, jurídicos y administrativos para ratificar la importancia de la central en el concierto universitario latinoamericano. Estoy segura que este libro, junto a otras obras realizadas por autores como Alfredo Pérez Guerrero, Manuel Agustín Aguirre, están destinadas a ser un texto imprescindible para comprender el legado histórico que nos acompaña desde el momento en que nos incorporamos a la gloriosa Universidad Central del Ecuador, en calidad de trabajadores, estudiantes o docentes. Ha sido un honor hacer la presentación de su obra, señor doctor Silvio Toscano, y espero que realmente esta sea una obra de lectura. La palabra obligatoria no cabe, sin embargo, todos quienes nos enorgullecemos de ser centralinos deberíamos conocer esta obra.
Mis felicitaciones. A continuación, damos paso a la doctora Ana Lucía Arias, decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, quien compartirá con nosotros sus reflexiones sobre el contenido de esta obra. Muy buenos días, distinguidas autoridades, doctora Caterine Zurita, vicerrectora de Investigación, doctorados de Innovación, doctor Silvio Toscano, vicerrector administrativo y financiero, queridos decanas, decanos, subdecanos, docentes, compañeros que dirigen varias instancias administrativas y académicas de la universidad, queridos docentes, estudiantes. Para mí ha resultado un verdadero honor poder comentar en algunas breves líneas un texto tan importante como el que ya ha presentado de una manera brillante la doctora Zurita. El texto, La Universidad Central del Ecuador, una mirada desde el derecho administrativo y la gestión, de Silvio Toscano Vizcaíno, contextualiza históricamente a la Universidad Central del Ecuador desde una perspectiva política, legal y administrativa, describiendo las principales características en determinadas etapas de la vida del país y cómo la universidad se inserta en cada una de esas realidades. El texto responde a un enfoque documental que enriquece la comprensión de los distintos escenarios en los que se ha desarrollado y desarrolla la Universidad Central del Ecuador, complementando con el análisis crítico del autor, quien conoce y ha vivido la realidad universitaria, lo que se evidencia en la solidez teórica, la adecuación de las fuentes utilizadas y el tipo de análisis realizado. Se trata de un trabajo académico cuya calidad y accesibilidad del lenguaje facilita la lectura, incluso para quienes no estarán familiarizados con la realidad universitaria. Este texto ofrece un análisis de los diferentes cuerpos legales que norman la vida de las instituciones de educación superior y cómo estos se relacionan, así como el cumplimiento o no en la práctica dentro de nuestra universidad. Además, logra conectar distintos campos de estudio, como la historia, la legislación y la administración de una universidad pública y en particular de la Universidad Central del Ecuador, demostrando su relevancia y aplicabilidad más allá del campo de la administración. Este estudio reivindica, por una parte, el origen de la Universidad Central del Ecuador, otorgando su génesis a la conciencia libertaria de Simón Bolívar y, por lo tanto, la hace heredera de sus principales valores como una universidad centrada en el bien social. Por otra parte, resalta características sustanciales de la universidad pública, haciendo hincapié en el análisis, la consecución, evolución y aplicación de derechos como la autonomía, que se aborda desde diferentes perspectivas en varios capítulos. Es necesario resaltar que el autor ha llevado a la práctica la alta valoración que tiene de este derecho, de la autonomía, y que lo ha demostrado en las batallas que ha librado en estos últimos días, lo cual nos congratula y evidencia su praxis. Debido al análisis crítico que realiza respecto a la problemática que afecta a la Universidad Central del Ecuador en los actuales momentos, el texto también se constituye en una línea base que establece los principales problemas en el ámbito administrativo que debe afrontar nuestra institución y a la vez esboza las principales estrategias que permitirán dar solución a los problemas objeto de estudio. En resumen, este texto es una contribución valiosa para el estudio de la administración de la Universidad Central del Ecuador desde una perspectiva histórica y del derecho. Especialmente recomendamos para quienes están interesados en una visión crítica de nuestra institución.
Finalmente, y cumpliendo la dedicatoria que formula el autor y que me voy a permitir leer. El autor en su dedicatoria dice: a la memoria de mi padre, Marco Antonio Toscano Arroyo, formador de mi conciencia universitaria, merecedor de un mejor sitial en la vida y en la muerte. Haciendo referencia a esa sentida dedicatoria, creo que es necesario rendir homenaje a la memoria de Marco Antonio Toscano Arroyo, quien fue un destacado académico, educador y periodista ecuatoriano, reconocido por sus aportes a la organización y reivindicación de los derechos de los docentes y en particular de los docentes municipales y de la educación superior. Toscano Arroyo tuvo un papel clave en el desarrollo de la educación municipal y de la Facultad de Ciencias Administrativas. Su legado perdurará en la educación ecuatoriana, donde será recordado por su dedicación y su visión para mejorar la calidad de la enseñanza en el país, con una visión crítica, democrática y de los principios que le animan también a su hijo, nuestro vicerrector. Muchas gracias. La música es vida y mientras suene nada muere. A continuación tenemos el intermedio musical a cargo del trío de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador.
Es momento de presentar al autor de esta destacada obra, el doctor Silvio Toscano Vizcaíno, vicerrector administrativo y financiero de nuestra universidad. Él nos hablará sobre los detalles de su libro y las experiencias que le llevaron a escribirlo, brindándonos una visión única sobre los desafíos administrativos y las soluciones propuestas desde una mirada académica. Buenos días a todas y a todos los presentes. Gracias por esta concurrencia que ha desbordado el espacio que teníamos previsto. Gracias a los amigos, amigas que están afuera, pero atentos al evento. Quiero comenzar haciendo referencia a la presentación musical, si me permiten. Primero porque, pues sin la música, la vida, dice Nietzsche, sería un error. Así que siempre estaremos junto a la música. Parte de mi formación musical también se la debo a mi padre, que hoy, en lindas palabras de Anita Lucía, ha tenido, aunque sea un breve homenaje. Muchas gracias, Anita. Quiero agradecer a Katy Zurita, vicerrectora de investigación, doctorados de innovación, primero por sus generosas palabras de presentación, luego porque en medio de nuestro inicio de actividades no teníamos condiciones de gestión y tomó la decisión, pese a las dificultades, reitero, de que pueda publicarse este documento. Este documento que tiene unos antecedentes a los que voy a hacer referencia, y quería entonces dejar precisado este agradecimiento. Gracias, Katy, por haber posibilitado que se publique. Hubo algunas dificultades, la dirección del editorial todavía no había sido, y creo que hasta ahora no está siendo nombrado un director que responda al proyecto universitario que construimos y por el cual nos unificamos. Ojalá se nombre prontamente al director o directora del editorial. ¿Ya está? Me alegro mucho y éxitos a quien le hayan nombrado. Agradecerle a Anita Lucía, decana de la Facultad de Filosofía, porque en el procedimiento para publicación en la editorial universitaria requería un aval de un consejo directivo, y fue Anita quien gentilmente nos apoyó en su consejo directivo, y ahora también con sus lindas, emotivas palabras que me han sensibilizado y que he tratado por ventaja con la música disipar un poco para poder concentrarme a lo que debía en este momento hacerlo. Gracias a Elenita Pasionaria Rodríguez, la Facultad de Artes, por haber permitido que este evento también se realice en el marco de un entorno musical tan bonito, tan especial como es esta música clásica que nos conmueve. Gracias a Joana Freire, directora de comunicación, por todo su aporte, a los compañeros y compañeras de esa dirección que también han colaborado para la realización de este evento, a Juan Peralbo, quien participa de maestro de ceremonias, pero que además tiene una cultura especial que hay que en algún momento también reconocerla y compartir, especialmente vinculado al tema de cine. Hace pocos días inauguramos el Festival de Cine Alemán y pudimos también compartir un momento agradable. Lamentar la ausencia de Jimena Baño, directora de Bienestar Universitario, que debía también estar en nuestra mesa, pero el señor rector le ha dispuesto otra actividad y por esa razón no está aquí. Está presente con nosotros y me ha mandado sus palabras de felicitación y de enhorabuena por este evento. Difícil agradecer a cada una de las personas aquí presentes, amigas, amigos, con quienes me siento ligado diariamente en la actividad académica, en la actividad ahora de vicerrector administrativo y financiero, pero no puedo dejar de mencionar a Santiago Morales, un amigo entrañable que siempre está colaborando en mis eventos, en mis participaciones. Nos une más que amistad una hermandad.
a mis compañeras y compañeros de las distintas facultades aquí presentes, amigos y amigas decanas aquí presentes, directores, directoras de las distintas áreas, señor auditor también, muchas gracias por estar aquí presente, estudiantes, servidores, trabajadores, dirigentes gremiales, muchas gracias por su presencia. Bueno, quiero comenzar explicando por qué surge esta obra. Primero, que se convirtió en un cuaderno, en un formato que tiene la editorial, es Biblioteca de Cuadernos de la editorial universitaria. Yo había postulado para una especialización en Derecho Administrativo y Políticas Públicas en la Universidad de Salamanca y tuve unos días presenciales allá y otros días que había que trabajar aquí con algunas actividades. Finalmente, la exigencia para que se pueda otorgar esa especialización era presentar un documento. Y qué mejor en momentos en que estábamos en campaña electoral, en julio del año anterior, analizar y volver a repensar a la universidad. Por esa razón me motivó tratar esta temática desde la visión del derecho administrativo, que es la especialización, y que trataré de explicarme lo más sencillo para que sobre todo comprendan aquellos compañeros y compañeras que no son abogados, porque el documento tampoco está hecho enteramente para abogados. Hay ciertos elementos jurídicos, pero es pensado más en los universitarios en general. Así que este documento, escrito hace un año, recogía la realidad de ese momento. Y déjenme decirlo con crítica y autocrítica. No ha cambiado mucho. Estamos en funciones, pero no ha cambiado mucho. Haré referencia también a esto en su momento. Debió presentarse el 18 de marzo como consecuencia del aniversario de la universidad. Retomar el verdadero aniversario de la universidad el 18 de marzo, porque recordarán a ustedes que los últimos años se estuvo conmemorando el 5 de septiembre, haciendo alusión al antecedente de nuestra universidad, que es la fundación de la Universidad San Gregorio Magno en 5 de septiembre de 1620, que nunca hemos desconocido esos antecedentes, pero nuestro origen es libertario, rebelde, contestatario, bolivariano. Es el origen con Simón Bolívar, y había que hacer una presentación ese mismo día de esa fecha, pero a partir de algunos acontecimientos que ya son de dominio público, fue imposible hacerlo. Nos dedicamos desde el 8 de marzo que fuimos posesionados, nos dedicamos a enfrentar interiormente y exteriormente la presión por la denuncia presentada ante el CES, que finalmente ha sido exitosa para los universitarios más que para las autoridades, porque pensábamos siempre en que la institucionalidad de la universidad había que defender, su autonomía había que defenderla. Para quienes no son abogados, me permito mencionar muy sencillamente que el derecho administrativo es una rama del derecho que tiene un origen en la Revolución Francesa. Y esto es básico, compañeros, porque el origen tiene que ver con el rompimiento de la estructura absolutista del rey y de la monarquía. Quienes no reparaban en sus decisiones, hay un rey, creo que es Luis XIV, dice: el Estado soy yo. Y entonces decidían, emitían leyes, condenaban, eran todo, la monarquía y el rey. Por eso se pensó entonces en la Revolución Francesa en la necesidad de poner límites a ese manejo arbitrario desde el gobernante. Y allí la importancia entonces del derecho administrativo, porque está vinculado a esta lucha de derechos de ciudadanos, a la lucha de los usuarios en la universidad, la lucha de los estudiantes en la universidad, porque no queremos reyes en nuestra universidad, porque creemos que hay que defender siempre un marco jurídico al que debe respetarse,
y que a veces hemos olvidado. Nos falta, creo, en esto también una cultura de carácter jurídico para saber nuestros derechos, cómo defenderlos y cómo enfrentar. Pero el derecho administrativo tiene también una limitación. El derecho administrativo está sujeto a los derechos constitucionales en un país como el Ecuador, que es un Estado constitucional de derechos, en donde priman los derechos. Por eso es que, para quienes estuvieron cerca de esta disputa jurídica en estos últimos momentos, siempre sostuvimos que al margen de la normativa del Código Orgánico Administrativo, que es clara, por sobre esa normativa están los derechos consagrados en la Constitución de la República, y eso es lo que finalmente, incluso la sentencia, nos reconoce, valora y ha puesto el tribunal respectivo en el contenido de su sentencia como válido. Siempre creíamos entonces que estábamos defendiendo derechos constitucionales vulnerados por el Consejo de Educación Superior. Este documento pretende ser una breve guía y comienza con una dedicatoria a mi padre. Había fallecido 2 meses antes de esta publicación, y consecuente con él mismo, yo sostengo aquí algunos aspectos de crítica de la gestión universitaria, a los que mantengo fidelidad, no porque estoy de vicerrector administrativo y financiero voy a cambiar en la fidelidad a mis principios. Me mantengo, y por eso mi crítica aquí la traslado ahora a lo que estamos haciendo. A ver si es que efectivamente nosotros estamos en un cambio. Debemos apuntar a eso, pero creo que hay algunas limitaciones que trataré de referirme de manera breve. Y digo, podría ser una guía también de principios que yo pido comedidamente a las autoridades que la tomen como comentarios a ser superados. Que las autoridades actuales sean receptivas a nuestras recomendaciones y que seamos críticos de lo que sucede en la universidad, pero también autocríticos. Si queremos cambiar la universidad, hay que comenzar cumpliendo con nuestros ofrecimientos de campaña. La situación de diferencia, de lucha contra esta pretendida intervención en la universidad, creo que debería dejarnos lecciones precisamente para transformar la universidad. Mi documento analiza de manera breve la historia de la universidad, con un corte hasta el gobierno de Guillermo Lasso, por las fechas. Esto implicará entonces una actualización, porque indudablemente que no podremos dejar de hacer el cuestionamiento respectivo al gobierno actual de Daniel Noboa, todos sus efectos en la universidad y particularmente su injerencia en la Universidad Central mediante la CENESID y el CES. Yo hago un análisis brevísimo, digamos, de toda esa historia importante de la universidad, y más bien ahora ya estará en la biblioteca a disposición de las compañeras y compañeros un documento que se llama Pasado y Presente de las Universidades Públicas en el Ecuador. Ahí hay una historia mucho más extensa que aquí lo he tratado de resumir, pero vale la pena recordar que tenemos efectivamente antecedentes como universidades, la de San Fulgencio, la Real y Pontificia Universidad San Gregorio Magno, la Santo Tomás de Aquino y la universidad que fue fusión cuando los jesuitas son expulsados y que se forma por primera vez una universidad pública que tomó el nombre de Santo Tomás de Aquino. Frente a la discusión que ha habido sobre esta temática en la universidad,
yo he asumido una postura. Critico la decisión del Consejo Universitario de haber reconocido como fecha fundacional el 5 de septiembre de 1620. No desconozco los antecedentes de la universidad, no desconozco el valor inmenso que generaron las universidades creadas por los españoles en los procesos de conquista y colonización. Pero nuestra universidad, la esencia de nuestra universidad es distinta. Nuestra universidad es pública, nuestra universidad es sin discriminación, nuestra universidad es secular, nuestra universidad es de apertura, libertaria, rebelde, laica, y esta solo fue posible con la presencia de Simón Bolívar, quien el 18 de marzo de 1826 en el Congreso de Cundinamarca dispone la creación de universidades centrales en lo que eran los distritos de la Gran Colombia, en ese momento Venezuela, Cundinamarca y Quito. Nuestra universidad entonces se denomina en esas fechas o a partir de esa fecha como Universidad Central de Quito. Y claro, esto tiene que ser entendido bien por los universitarios. Yo seguiré persistiendo en la idea de que no desconocemos los antecedentes, como yo no desconozco a mis abuelos, a mis bisabuelos, que formarán parte de mi entorno, que habrán contribuido al desarrollo personal, pero yo nací en una determinada fecha. Y nuestro nacimiento fue el 18 de marzo de 1826. No nos hace bien reconocer un antecedente que le corresponde a una universidad elitista, como era la San Gregorio Magno, una universidad que se exigía el certificado de sangre para poder ingresar, porque no podían ingresar los indígenas, los afrodescendientes a esa universidad. No nos hace bien entonces ese reconocimiento. La universidad surge con Simón Bolívar. Y ya en la República, gracias, y ya en la República la universidad, desde los inicios, los jóvenes universitarios sufren la persecución desde el Estado. En el primer gobierno, aquellos estudiantes que participaron en la Sociedad Quiteño Libre y que cuestionaba a Juan José Flores, el primer presidente, fueron asesinados y sus cuerpos fueron colgados en los faroles de la ciudad. ¿Sí? Se veía que la universidad, los universitarios podían responder al Estado, contra el Estado, criticar, cuestionar al Estado. Y otros gobernantes, incluso ex rectores de la universidad, García Moreno, por ejemplo, clausuró la universidad y la universidad enfrentó todas esas etapas históricas en unidad, estudiantes, trabajadores y autoridades. Las autoridades nunca estuvieron al margen en esas épocas, estuvieron en el primer lugar de la lucha contra las dictaduras militares y contra las dictaduras civiles. Por gestión, por decisión del presidente Vicente Rocafuerte, se reconoce el carácter nacional de la universidad y con este presidente, mediante un decreto ejecutivo, se denomina entonces a partir de eso Universidad Central del Ecuador, aunque luego existieron algunos documentos que se retornan al nombre de Universidad Central de Quito. Diríamos que a partir del gobierno de Vicente Rocafuerte ya podemos hablar de la Universidad Central del Ecuador desde 1836. Pues digo, y hago un resumen brevísimo de lo sucedido en la historia de los gobiernos frente a la universidad o de la universidad también frente a los gobiernos, recordando cómo actuaban los estudiantes, cómo actuaban los docentes y las autoridades sin temor alguno, ofrendando sus vidas, ofrendando sus cargos. Hay una experiencia interesante de haber renunciado a los cargos porque se quería imponer una autoridad en la universidad. Se enfrentó, digo, a las dictaduras militares, a las dictaduras civiles. Un episodio importante
es también la Revolución Juliana de 1925, en donde se reconoce por primera vez la autonomía universitaria, que luego se consagra constitucionalmente en la Carta Suprema de 1945. Es importante tener en cuenta que han sido gobiernos de toda índole quienes han afectado a la universidad y a sus estudiantes. Y por eso, una fecha que vamos a conmemorar en próximos días y que desde ya me anticipo a pedirles la presencia a todas y todos, ojalá servidores, trabajadores, el 15 de noviembre conmemoraremos la masacre de los trabajadores, 15 de noviembre de 1922 en Guayaquil, la primera huelga general, la primera huelga de trabajadores a nivel nacional, aunque concentrada sobre todo en Guayaquil. En esa fecha quisiera compartir con ustedes algunas ideas sobre ese acontecimiento. Pero ese acontecimiento de los trabajadores organizados también reflejó que la universidad particularmente central todavía mantenía esa actitud, esa postura de elitismo y de no apertura a los sectores populares. Esto lo plantean en su manifiesto abiertamente el 15 de noviembre de 1922 los trabajadores, y pues ya luego vino la Revolución Juliana, que nos da un aporte en lo social en general, pero para las universidades su mayor conquista es el 15 de noviembre de 1922. Luego tenemos etapas importantes con el ascenso, una vez que cayeron las dictaduras, con el retorno al llamado régimen democrático, el primer gobierno, Jaime Roldós y Osvaldo Hurtado. Muere Jaime Roldós, para algunos autores no en un accidente, sino que efectivamente hubo un asesinato confabulado a nivel internacional. Dos autores básicamente ahí que tratan este tema. Y claro, a partir del presidente Osvaldo Hurtado se empieza a configurar lo que se ha denominado el neoliberalismo criollo en el Ecuador. Entonces, tesis orientadas desde el Fondo Monetario Internacional, y claro, la universidad no estaba al margen de ella, sino limitada en sus presupuestos. Hay una etapa que tenemos de masificación universitaria, que también debemos reflexionarla. Los postulados de la reforma de Córdoba, que los defendemos, tienen una situación específica en la actualidad. No es muy fácil, y hoy con mayor razón cuando estamos al frente de la gestión sabemos que no es muy fácil el ingreso abierto absolutamente, que es lo que quisiéramos, porque hay limitaciones, lamentablemente limitaciones de orden presupuestario. Y luego hago un análisis de la etapa muy de manera breve de algunos aspectos relevantes de la llamada Revolución Ciudadana, de la etapa del presidente Rafael Correa, que se encuentran algunos aspectos, digamos, importantes para los docentes, como superar la precarización laboral, como aspectos de becas, recategorización, la posibilidad de acceder a un título superior, pero también asimismo cada vez cuestionamos esta injerencia de las instituciones de control que deberán ser de mejor forma estudiadas, analizadas, ojalá ya en una próxima reforma legal. La idea de la autonomía responsable es reconocida universalmente, pero la aplicación de esa autonomía responsable, al menos en nuestro país y para nuestra universidad, ha sido calamitosa. Gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso, de manera breve, vivimos dos levantamientos inmensos en los que hubo recortes presupuestarios para las universidades, particularmente para la central, pero la central en silencio, la central desmovilizada, la central condecorando a uno de estos presidentes. Eso, pues, para el cuestionamiento histórico. Y por eso es que, retomando esa época que permitió que la Universidad Central se llame gloriosa, es que emprendimos esta lucha por la institución
como lo hemos dicho, no hemos defendido a la universidad por los cargos de los vicerrectores o del rector. Nuestra lucha fue pensando en la universidad por la arremetida del CES con contubernio de ciertos sectores internos de la universidad. Es un momento para recuperar entonces esa universidad que no debe seguir silenciada. Ya debemos opinar. No se ha opinado, compañeros, salvo desde luego desde los académicos que de manera individual o grupos de trabajo dan una explicación, un estudio, pero como universidad no. Y estamos viviendo una crisis complejísima respecto a lo energético. Veamos las responsabilidades que existen, veamos qué ha hecho este gobierno por los ecuatorianos y ecuatorianas. Creo que es también entonces de cuestionar desde la academia y también, como lo hicimos en esta lucha por la institucionalidad, movilizarnos nuevamente. Qué hermoso ver nuevamente estudiantes, docentes, servidores, haberse movilizado al Palacio de Justicia, haberse movilizado a los diferentes sectores, al CES, a la CENESID, para dar su voz de protesta, y no como decían, con los tirapiedras, sino con canciones, con flores, con gritos potentes en defensa de nuestra autonomía. Esa universidad es la que queremos rescatarla. Hago un análisis del marco jurídico que orienta a la universidad. Reitero, los universitarios, las universitarias, debemos sostenernos en la normativa. Puedo tener las mejores ideas, puedo querer cambiar la universidad de la noche a la mañana, pero sin cumplimiento de la normativa jurídica va a ser complicado. Y allí mi cuestionamiento severo al estatuto universitario. Un estatuto que lamentablemente fue creado para generar caudillos. Y también ahí es un error de la ley. La propia ley propicia esto. Todo el poder en una autoridad. Eso no puede ser. Eso nos ha traído problemas de varios años y nos sigue trayendo problemas en estos meses de nuestra gestión. Hago un análisis de la universidad entendida como administración pública, es decir, sometida a toda la normativa que implica la administración pública, lo cual nos trae algunas limitaciones. Esto sí nos genera algunas dificultades, sobre todo en materia de contratación pública. Allí tenemos que someternos a estas disposiciones y a autoridades que inciden diariamente en nuestra gestión. Contraloría General del Estado, Ministerio del Trabajo, que no rehuimos, pero que con sus actuaciones, a más de los órganos de control, CENESID, CES, CASES, que no los rehuimos en cumplimiento de nuestras responsabilidades, pero que no puede afectarse a la autonomía universitaria. Eso es lo que deben comprender las instituciones. Debe haber una armonía entre esos controles que deben hacerse, pero también respetando nuestra autonomía, que ha costado sangre, que la queremos seguir defendiendo y que hemos dado una muestra de esa defensa. Al respecto, la autonomía también tiene una historia. Gracias, Katy, por hacer una mención importante de mi postura. Abogo por una autonomía que equilibre el control que debe existir desde los órganos del Estado y esa libertad conquistada desde los inicios, desde cuando los claustros se llamaban cárceles, desde esa libertad de pensamiento que se luchó y se conquistó en la época de la Universidad de Bolonia. También, comedidamente, mi recomendación, hay una lectura de un documento que escribí también sobre la autonomía en el marco del derecho comparado, para que se conozca lo que pasa en otros países. Y claro, ahí tenemos un criterio muy importante de quién fue el rector de la Universidad de Salamanca, que tuve la posibilidad de que sea además el que revise este trabajo, y él habla sobre la autonomía en un documento que lo ha publicado, y él señala que probablemente desde el marco
jurídico, nuestra autonomía es una de las que mejor se las considera desde el marco, desde el texto legal. Sin embargo, a la luz de lo que hemos venido viendo y a la luz de la actualidad de nuestra gestión ya directa, vamos viendo cómo la universidad lamentablemente ha perdido sustancialmente su autonomía en todos los ámbitos. Es decir, si analizamos en lo financiero, nada podemos hacer de manera directa, al punto de contarles que el Ministerio de Finanzas cuestionó varias reformas nuestras porque desconocía o dudaba de la existencia de nuestras autoridades, a quienes como algunos internamente nos consideraron ex autoridades. Entonces, imagínense cómo funciona la universidad si no puede administrar sus recursos de manera directa. Complejo el tema, la presencia del Ministerio de Trabajo con algunas observaciones, otra situación. Los trabajadores, más que sujetarse a lo que la autonomía organizativa que reconoce la Constitución le establece para la universidad, tienen que someterse al Ministerio del Trabajo, entre otros aspectos brevísimos que puedo señalar. Sobre el gobierno universitario, hago mi crítica. El gobierno universitario, en el que participan los 3 estamentos, pero con una afectación sustancial a la participación de servidores y trabajadores, porque el porcentaje de intervención y participación es muy limitado, pese a que, si analizamos bien a la universidad en todas sus esferas, vamos a comprender que son los servidores y trabajadores los que mejor conocen la universidad. No son ni los docentes ni los estudiantes. Servidores y trabajadores son los que mejor conocen a la universidad, y creería que debe incrementarse el porcentaje de participación para que haya un mayor equilibrio de ellos. Y en el gobierno de la universidad, esta crítica central a que todo esté concentrado en manos de una autoridad. Esto tiene que modificarse. No puede ser que el gobierno pueda ser dirigido por una sola persona. Más aún cuando los gobiernos universitarios se llega con acuerdos colectivos. La gestión, por tanto, también debería ser colectiva. Esta facultad que se le da al rector para designar autoridades, yo parcialmente la defendía hace unos 8 años, sin tener la suficiente claridad, pero hoy no concuerdo. Es decir, eso permite que decanos y decanos respondan a lo que el rector dice. La idea original, se señala, tenía que ver con una administración más tipo empresarial, gerencial, pero esa forma de reconocer su administración o del gobierno universitario es haber olvidado las luchas de los universitarios, y acá nosotros somos más de una historia de elecciones. Las elecciones son para nosotros una etapa superior, con las virtudes y defectos que tienen las elecciones, pero reconocer la democracia universitaria es mejor a que los cargos sean por absoluta designación de una sola persona. Lo cuestioné antes, lo cuestiono ahora. Algo se democratizó, algo, con el reglamento para las consultas que se realizó, pero digo algo porque tampoco se respetaron las consultas, ¿no? Entonces, miren ahí que tenemos un escollo muy complejo que ojalá como universidad lo podamos entender, para que nuestras autoridades sean no designadas, sino ojalá electas luego de un proceso democrático lo más responsable que debe existir en cada una de las facultades. Respecto a la organización administrativa, yo hago mención del modelo de gestión por procesos que nuestro estatuto reconoce, pero en honor al tiempo voy a ser breve en esto, pero si ustedes revisan, no ha existido ni la planificación estratégica operativa como dispone el estatuto, ni los procesos. El vicerrector anterior tenía que hasta el 2018, si no me equivoco, hasta el 2021 haber presentado
el sistema de procesos automatizados en la universidad, nunca se lo hizo. Los procesos de compras públicas también siguen siendo engorrosos, aunque evidentemente ha cambiado, porque también mucho depende de la buena voluntad y del conocimiento. Y yo aquí tengo que resaltar la presencia de Patricia Caizapanta, directora de contratación pública, que pues ha sacado adelante en medio de todas las dificultades procesos que estaban bastante lentos en los anteriores años. Me refiero también a la transformación digital, también Mario Morales aquí presente, le reconozco su actividad como director y a su equipo, y mi agradecimiento también como compañero, porque su trabajo ha sido absolutamente eficiente. Probablemente no todos estarán de acuerdo, pero ha sido un gran trabajo buscando transformar algunas cosas. Y en esa transformación se han hecho peticiones que ojalá se cumplan, porque si no cambiamos el viejo data center y no lo potenciamos como es la aspiración, no tendremos la tecnología que nosotros hemos estado aspirando y que hemos ofrecido. Hago algunos comentarios generales a toda la administración, a lo que ha sucedido básicamente en talento humano. Ya es por demás repetido, yo lo he mencionado muchas ocasiones. Talento humano es la parte más dolorosa de la universidad y no la hemos cambiado todavía. Esa es una tarea pendiente que debemos dar cumplimiento. Por último, yo hablo de una nueva visión desde el derecho administrativo. ¿Por qué? Porque tuve esta posibilidad con la especialización de no comprender que el derecho administrativo está ligado exclusivamente a las normas en nuestro país del Código Orgánico Administrativo, sino que está vinculado a las tesis nuevas que existen en los distintos órdenes. Por ejemplo, a los nuevos conceptos de lo que es una buena administración, lo que es una buena administración pública que es aplicable para la universidad, y abogo por la necesidad de ir generando una universidad, la que se llama universidad abierta, como la administración pública, el gobierno abierto, ya no solo el gobierno electrónico, sino gobierno abierto, que sobre todo permite la participación activa de sus miembros y de sus miembros en la universidad, porque no es suficiente sus representantes en consejo universitario. Creo que es mejor la participación de todos los estamentos en los distintos ámbitos, y asimismo, junto a la transparencia, esto dará la posibilidad del derecho a una buena administración, que conceda también el reconocimiento a los derechos individuales y colectivos de los universitarios. Una buena universidad, una universidad pública o una administración pública no puede deslindarse de esta perspectiva de género e igualdad, entendida en función de las concepciones modernas de estudio sobre lo que significa esta perspectiva de género, sin caer en los excesos que en el pasado se cayeron. Ahora tenemos aquí presente a Rita, directora del INEGED, y tenemos una visión distinta de lo que debería ser, porque aquí no estamos en disputa hombres y mujeres, sino conjuntamente hombres, mujeres, LGBTIQ+, todos integrados por una mejor universidad, estudiantes, servidores, trabajadores, por una universidad que le diga no a la discriminación y que siempre potencie la igualdad. En ese marco también abogamos por la idea de una moderna tecnología. Hoy ya estamos hablando de la inteligencia artificial, que por ventaja, al decir de importantes autores, no superará la inteligencia humana en buena hora. No lo superará según algunos autores, otros son pesimistas, pero los positivistas nos dan aliento. Tenemos que utilizar la tecnología en favor de la universidad. Ojalá es momento, pero eso, compañeras y compañeros, significa que todas y todos superemos nuestro pasado también, pues, porque el hecho de que tengamos cierta edad, yo soy bastante más joven que ustedes, bueno, el hecho de que tengamos cierta edad no nos debería obstaculizar el ejercicio de nuestras funciones,
pues yo ahí hago mención a los distintos sistemas que tenemos tecnológicos de aplicar. Pero si ni el Kipux podemos utilizarlo, ya es cuestionable, compañeros. Aprendamos. Si no sabemos, tenemos la ayuda de compañeras y compañeros que lo conocen y que nos irán orientando. Pero el Kipux es un instrumento sumamente valioso, además de transparencia, porque todas las cosas deberían reducirse a saber que todos podemos verificar nuestra gestión. Y claro, nosotros también, desde el 2015 se viene anunciando 0 papeles en la universidad. Y tan lamentable es que tuvimos que contratar nuevas impresoras porque no dejan de imprimir en cantidades. Y también las instituciones de control, aquí está el señor auditor, nos piden en físico los documentos. Y en nuestra denuncia que tuvimos que contestar a la CENESID, 14,000 documentos en físico tuvimos que presentar. Así es esta historia que debemos transformarla. Por último, una percepción desde el derecho administrativo es que las universidades y las administraciones públicas deben tener un enfoque y responsabilidad ambiental. Me he permitido hacer una convocatoria a compañeras y compañeros para poder crear una política de sustentabilidad, de sostenibilidad de la universidad que pueda orientar nuestros rumbos. Esas son las ideas generales de la nueva visión del derecho administrativo aplicadas a la universidad y que he pretendido de manera breve en este documento esbozarlas. Queda pendiente hablar de la nueva etapa, de esta nueva historia y reitero, insistiré en estas palabras, críticos y autocríticos para ver los verdaderos cambios que vamos o hemos suscitado a partir del 11 de marzo del 2024. Muchas gracias por la atención, muchas gracias por su presencia. Muy gentiles. Agradecemos profundamente su presencia y participación en este significativo evento. La Universidad Central del Ecuador continúa su compromiso con la generación de conocimiento y la reflexión crítica. Los invitamos a que sigan siendo parte de esta activa vida en proceso. Finalmente, queremos invitarles a la foto oficial del evento y a compartir un vino de honor como parte de esta celebración, donde podremos intercambiar ideas y opiniones en un ambiente de camaradería. Muchas gracias, una buena tarde. Se despide de ustedes Juan Peralvo.